Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Ucrania sin tregua. Las fuerzas rusas intensifican sus ataques en Kiev y otras ciudades. Las negociaciones por un alto al fuego concluyen sin acuerdo inmediato. Catástrofe humanitaria. 500,000 de personas ya han huido de Ucrania. Viajamos en el avión que llegó a Rumania para rescatar a los mexicanos atrapados en medio de la guerra. Estado de la Nación. Esta capital se blinda a horas del primer informe de gobierno de Biden. ¿Qué anuncios prepara para controlar la inflación? ¿Qué expectativas tienen los inmigrantes? ¿Qué tal? Les saludo desde la Casa Blanca, en la capital de Estados Unidos. Aquí el presidente Biden termina de pulir los detalles de su primer discurso sobre el Estado de la Nación. Un mensaje que llega en medio de la guerra en Ucrania que tiene en vilo al mundo entero. Nosotros tenemos cobertura en equipo con reporteros desde la zona de los combates en Ucrania, desde Polonia con el drama de los miles de refugiados y desde Rumania con la misión para rescatar a los mexicanos atrapados en la guerra. La primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para un alto al fuego concluyeron sin resultados concretos, pero se mantuvo el compromiso de seguir el diálogo y a la vez las fuerzas rusas intensifican sus bombardeos en el territorio ucraniano. Cecilia Guardati informa desde Lviv, Ucrania. Cecilia, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Y bueno, en estas horas, hace poquito nada más, se escuchaban todavía alarmas antiaéreas, tanto aquí como en otras ciudades, las estratégicas, que siguen siendo asediadas por las tropas rusas, y el ejército ucraniano resiste como nunca se hubiese imaginado y con apoyo de la población civil. Vamos a ver lo que sucede, lo que está sucediendo, cuál es la situación en este momento de todo el panorama en Ucrania, tanto diplomático como sobre el terreno. Al mismo tiempo que el Kremlin intensificaba su invasión, bombardeando Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, delegaciones de ambos países sostuvieron una primera ronda de negociaciones en la que no llegaron a acuerdos inmediatos, pero concluyó con el compromiso de continuar el diálogo en los próximos días. Según la representación rusa, después de escuchar ambas posiciones, hay varios puntos en los que se puede progresar. No dieron detalles porque hablarán con su liderazgo y entonces establecerán la fecha del siguiente encuentro. La reunión se produjo mientras las fuerzas rusas atacaban con artillería pesada Kharkiv, donde las autoridades locales reportaron decenas de muertos y heridos. El Ministerio de Situaciones de Emergencia distribuyó estas imágenes de Chernihiv, en el norte de Ucrania, donde se produjeron varias explosiones. Una tuvo lugar en un supermercado y levantó una decena de columnas de humo negro. También resultaron dañados un edificio residencial y una escuela, pero no se reportaron muertes. Y estas imágenes pueden resultar perturbadoras. Esta niña de 6 años falleció en un bombardeo en Mariupol el domingo. Un médico que intentó salvarla exigió que mostraran la imagen de la pequeña sin vida y su madre desconsolada al presidente ruso Vladimir Putin. Según la inteligencia británica, la mayor parte de las fuerzas terrestres rusas se concentra a unas 20 millas de Kiev, pero han sido frenadas por la resistencia de los soldados y voluntarios ucranianos. Y por eso en la capital, el día transcurrió para los habitantes en una tensa calma. La mayor parte de la ayuda llega desde Lviv, donde el ejército de voluntarios se ha organizado para reabastecer a los suyos, como este DJ, voluntario de un grupo que elabora bombas Molotov, que son enviadas al frente. Siente como un deber ineludible ayudar a sus compatriotas. Hoy, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó el ingreso de emergencia de Ucrania a la Unión Europea, mientras el fin de la guerra no aparece en el horizonte. Cecilia, ahí en el Lviv, donde tú estás, ¿has visto un éxodo? ¿Las personas siguen huyendo? Continúa llegando una marea de personas desde diferentes ciudades, no solo de Kiev, también de Kharkiv, y vienen en trenes hacinados, muchísima gente, familias enteras acompañadas que llegan hasta aquí para luego intentar tomar un coche o como sea llegar a la frontera de Polonia, algunos incluso a pie, con la difícil misión de cruzar, porque en estos días está siendo muy difícil poder superar esa frontera. Así que así es la situación y lamentamos que pueda durar mucho tiempo más y ver este drama humano en las fronteras de Polonia, por lo menos. Gracias, Cecilia, con mucho cuidado.
Aquí en la Casa Blanca, el presidente Biden abordó la amenaza nuclear de Rusia en una conferencia virtual con una docena de países aliados. Biden dijo que los estadounidenses no deben estar preocupados por esa amenaza. Putin anunció el fin de semana que pondrá en estado de alerta máxima su poderoso arsenal nuclear en medio de un repudio mundial por la invasión a Ucrania. Entre tanto, Estados Unidos redobla sus sanciones. La administración Biden congeló todos los activos del Banco Central de Rusia en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con esa entidad. Los efectos de las sanciones ya hacen tambalear la economía rusa. El rublo se ha desplomado a niveles históricos y el mercado de valores está cerrado por temor a un colapso. Y la FIFA y la UEFA se sumaron a las sanciones. Las dos organizaciones suspendieron hasta nuevo aviso a los clubes y las selecciones de Rusia de todas las competencias en Europa y en el resto del mundo. En un comunicado conjunto dijeron que el fútbol es solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Pero la crisis humanitaria crece. Desde que comenzó la guerra, ya más de 500.000 de personas han escapado de Ucrania a los países vecinos. Sara Rincón está en Polonia, donde la frontera colapsa por el número de refugiados que están llegando. Sara, buenas noches. Muy buenas, Julio. Nos encontramos ahora mismo en uno de esos primeros puntos de encuentro para miles de familias que han conseguido cruzar la frontera aquí a Polonia. Y precisamente aquí encontramos uno de los lados más humanos de esta terrible guerra. Todo mano es poca en esta ciudad fronteriza y decenas de voluntarios se suman cada día a la causa para apoyar a miles de personas que ahora lo han perdido todo. La gente sigue huyendo de Ucrania y llegando a Polonia. Para algunos ha tomado días. Sergei Suhak espera a sus 2 hermanas y una tía. Se subieron al tren hace más de 13 horas y ya deben de haber llegado, dice angustiado, porque no tiene manera de comunicarse con ellas. Se ha convertido en el lugar al que todos desean llegar. Un plato caliente y ropa de abrigo es lo primero que necesitan estas familias ucranianas que consiguieron huir de la guerra. Gracias a la solidaridad de personas de todo el mundo, en esta primera parada ellos consiguen respirar tranquilamente por primera vez en días. Se ofrecen alimentos, transporte gratis y una vivienda en la que pasar la noche. Toda mi familia, mi hermano, todos ellos están en Ucrania, dice Alina Grionik, que ha podido salir con su bebé en brazos. Para muchos como ella, que han podido salir, dejar a familiares atrás no es nada fácil. Alina también ha dejado a su padre y al padre de su bebé atrás. El gobierno ucraniano ha pedido que los hombres entre 18 y 60 años de edad se queden a defender su patria. Pero sobre todo lo que se está viendo aquí en este lado fronterizo estos días es el cariño y el amor que tanto necesitan los ucranianos que lo han perdido todo en los últimos días. Muchas gracias, Sara, por ese reporte. Y los que tienen que quedarse en Ucrania, pues hacen lo imposible, evidentemente, para poner a salvo a sus familiares. Esto ocurrió con la reportera Sol Macaluso. Usted la conoce porque ha estado reportando con nosotros aquí en Noticias Telemundo. A ella, su camarógrafo, le pidió que se llevara a su hija a un lugar seguro. Y Sol relató esta experiencia entre lágrimas. No, creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora, en mi hermana. No, creo que nadie está preparado. La niña finalmente pudo salir de Ucrania con sus compañeros, los compañeros de Sol Macaluso, y espera en Polonia la llegada de su mamá. México envió un avión de la Fuerza Aérea para evacuar a un grupo de mexicanos que logró escapar rumbo a Rumania. Nuestro corresponsal Raúl Torres viajó con ellos y ahora nos acompaña desde Bucarest, la capital de ese país. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta misión de rescate?
Comenzó ya la llegada de mexicanos que salieron de Ucrania huyendo de la guerra aquí a Rumania, Julio. Pero mientras tanto hay muchos más que siguen allá desesperados viviendo entre bombardeos. Por eso el gobierno mexicano podría enviar más misiones de rescate como con la que llegamos hoy en un avión de la Fuerza Aérea y no solo para el rescate de mexicanos. Es el sonido del infierno, de los bombardeos en Ucrania. Y este ha sido otro sufrimiento, la desesperación, las filas para salir del país. Todos estos videos los grabó el mexicano Alex Recalday. Pero algunos escaparon de la pesadilla. Gustavo es uno de ellos, es mexicano y escapó de Ucrania. El recibimiento en Rumania dan ganas de besar el piso. Este fin de semana 22 lograron llegar a Rumania. En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard anunció la salida de Héctor Núñez y su familia. Otros videograbaron su agradecimiento. Más seguros en esta situación que se está viviendo en esta parte del mundo en este momento. Luego de 21 horas de viaje, llegó a Bucarest, capital de Rumania, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con una misión de rescate. Con ellos viajamos el equipo de Noticias Telemundo. En Ucrania siguen por lo menos 90 mexicanos. Tenemos información de cada una de estas personas, de su ubicación en tiempo real. Además de esta misión, México podría enviar más aviones, pero no solo para mexicanos, también para ciudadanos de otros países de América Latina. Quienes ya escaparon de ese infierno y llegaron a Rumania, dicen que recibieron una segunda oportunidad. El increíble trabajo que ha hecho el gobierno de México en conjunto con la Embajada de México en Ucrania y en Rumania. Es una gran felicidad en medio de la desgracia de la guerra. Y como esta misión apenas comienza, mañana los funcionarios de Relaciones Exteriores y la prensa iremos a Siret, un punto en la frontera entre Rumania y Moldavia, muy cerca de Ucrania, para ser testigos de la probable llegada de más mexicanos. Julio. Muchas gracias, Raúl. Qué historia, salir y salir con vida. Aquí en Washington el conflicto pues se sigue con lupa y con la guerra como telón de fondo. En la Casa Blanca se preparan para el primer discurso del Estado de la Nación del presidente Biden, que será mañana. Y nos vamos con Cristina Londoño. Cristina, Biden llega a esta fecha con más de la mitad del país inconforme con su gestión. Buenas noches. Esperábamos que este señor fuera a hacer algo por nosotros, pero no, el señor ya no. Son madre e hija, dueñas de una taquería, se llaman igual y votaron por Joe Biden. Pero solo una de ellas piensa que todavía puede hacer un buen gobierno si logra controlar la inflación. Yo creo que se ha quedado a la mitad, le falta mucho todavía. Tiene muchas cosas que quiere en su agenda cubrir y no ha podido llenarlas todas. Nuestra comida sube y la gente no puede pagarla. Sabiendo que es su mayor reto, la Casa Blanca adelantó que Biden anunciará un plan para controlar la inflación, que incluya mayor producción interna, bajar precios de productos y servicios de primera necesidad, promover la competencia, acceso a mejores trabajos y apoyo para pequeños negocios. El gobierno dijo además que sacará a relucir el desempleo históricamente bajo, la creación de más de 6 millones de trabajos y la ayuda que dio en pandemia. Según la última encuesta, más de la mitad del país desaprueba de la gestión del mandatario. Tú tienes un presidente que está bajo agua. El único lado positivo es que realmente muy poca gente le presta atención a estos discursos. Aguilar cree que la única ovación para Biden será cuando mencione su apoyo a Ucrania. Aunque en la comunidad inmigrante decepcionada y exigiendo resultados, eso duele. Nuestros hermanos ucranianos ocupan ayuda, pero ¿nosotros qué? ¿Dónde nos está dejando? ¿Nos sigue olvidando? A 24 horas de su primer estado de la nación, Washington, D.C. está blindada, especialmente las inmediaciones del Capitolio, nuevamente cercado y reforzado con 700 miembros de la Guardia Nacional. Según la Casa Blanca, desde aquí, desde el Capitolio, el presidente Biden le va a hablar directamente al pueblo estadounidense, una estrategia que ya había anunciado antes, pero Vladimir Putin tenía otros planes para él. La crisis en Ucrania desvió todo, Julio. Así es, muchas gracias, Cristina. Bueno, mañana Noticias Telemundo presenta el Estado de la Nación con el discurso del presidente Joe Biden sobre sus logros, sus desafíos y, claro, el análisis de los expertos. Mañana a partir de las 8:50 en el este, 7:50 en el centro. Ahí los esperamos. Noticias Telemundo desde Washington, D.C., porque mañana es el primer
mensaje sobre el estado de la unión del presidente Joe Biden. Y hoy hablamos con 3 congresistas demócratas. Les dicen los 3 amigos. Son defensores de un alivio migratorio. Es una promesa que hasta ahora el presidente no ha podido cumplir. Y por eso comenzamos con la pregunta, ¿qué calificación le ponen a Biden? Una situación muy difícil, le voy a decir, porque este presidente entró con crisis, el COVID, y hace 2 o 3 días el ataque de los rusos contra otra nación. Pero del 1 al 10, ¿qué calificación le pone al presidente Biden? A él le pongo un 8. Un 8. ¿Usted, congresista Chuy García? Yo también le pongo un 8. Creo que han tomado pasos para hacer el sistema migratorio más humano, pero a la misma vez hay políticas que siguen permaneciendo, que fueron heredadas de los tiempos de Trump, incluyendo la expulsión de migrantes que buscan el asilo político. ¿Qué calificación le pone usted al presidente? Un grado incompleto, porque falta mucho que hacer y nosotros esperamos más. Somos muchos, los Dreamers y los trabajadores agrícolas esenciales. ¿Le falló el presidente Biden a los latinos? ¿Le ha fallado en su promesa a los latinos, a los migrantes? Lo que queremos hacer hoy con el presidente Biden es decirle, estábamos con usted, vamos a estar con usted mañana, pero el presente, usted debe de cumplir su promesa y estar con nosotros. Le ha fallado a la comunidad el Senado. Allí está el obstáculo principal. Creo que el presidente todavía puede hacer más. Todavía él mismo puede, a través de la acción ejecutiva, lidiar con los otros 3 componentes que son tan importantes: las demoras, alivio en contra de la deportación y la habilidad que permita que inmigrantes trabajen en los Estados Unidos. Cuando me dice falló el Senado, congresista, es que fallaron los demócratas en el Senado, porque tienen el 50%, el presidente pudo haber llegado a acuerdos con los republicanos para que algo pase hasta ahora, ¿cierto? 2 demócratas en particular que rehúsan cambiar las reglas anticuadas que impiden el progreso de la nación y en esta instancia que los migrantes tengan un éxito. ¿Qué pasa con los demócratas congresistas, Payat, que no logran cerrar filas? Somos un partido de techo amplio, con muchas opiniones, muy demócrata, y por tal razón tenemos diferentes bancadas dentro del partido y tenemos que reconciliar. Un mensaje que quiera mandarle usted a la comunidad inmigrante que hoy se ve pues frustrada porque no se ha cumplido esa promesa. ¿Qué les dice, congresista? Esa frustración, que sea fuerza productiva, activarnos, votar, levantar la voz. Yo veo que hay nuevos líderes jóvenes, mujeres, hombres, que se están involucrando en el activismo, en la política electoral, tienen ideales y allí está mi esperanza. Yo no puedo rendirme a ser cínico o negativo. Yo creo que nosotros podemos. Yo llegué aquí sin residencia y hoy soy congresista en los Estados Unidos. Bueno, estos son los 3 congresistas demócratas que le exigen a Biden que haga algo por los latinos. Pero también hoy hablamos con el senador republicano de la Florida, Rick Scott, y comenzamos preguntándole por su opinión sobre este gobierno. Biden ha permitido que la izquierda controle nuestra economía, nuestra cultura y nuestro país. Los americanos estamos hartos de que las élites y el gobierno nos digan lo que podemos y no podemos creer. Es hora de recuperar nuestro país. La administración Biden no tiene un plan para recuperar la economía. What grade would you give President Biden so far? I'd give him an F. Why would this administration, the Biden administration, have a completely open border? First, completely open. We love immigration in this country, but we like legal immigration. Bueno, según una encuesta del Washington Post y ABC News, el 50% de los estadounidenses hoy por hoy preferirían ver un Congreso controlado por los republicanos después de las elecciones intermedias de este año. Así la política, un día antes del discurso sobre el Estado de la Unión.
Los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la extinción de especies podrían empeorar si seguimos calentando el planeta. Es el nuevo reporte de la ONU que insiste en la urgencia de aplicar medidas para reducir la vulnerabilidad al mismo tiempo que se disminuyen las emisiones de los gases de efecto invernadero. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.